Bueno, de nuevo, bienvenidos a esta exposición del día de hoy, donde queremos presentar una solución de la ecuación de Schrödinger, números cuánticos y estados de oxidación de elementos químicos. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros y esperamos crear más inquietudes que respuestas. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. En ese orden de ideas, pues vamos a establecer la siguiente postura. En la mayor parte de los cursos de bachillerato, sobre todo, e inclusive en la universidad, algunos estudiantes nos formamos, inclusive ya como profesionales, y terminamos todavía con la inquietud o duda de por qué los elementos químicos tienen estados de oxidación o cómo se justifica que, por ejemplo, el cloro tenga cargas más o menos 1, 3, 5 y 7 y que no aparezcan los números 2 y el 4. Aquí hemos simbolizado en este modelo de la tabla periódica los estados de oxidación, cargas o valencias que tienen los elementos químicos. Nosotros sabemos que el estado de oxidación es una carga aparente que tiene un elemento químico debido a la transferencia de electrones cuando forma los enlaces químicos, pero regularmente vamos siempre a la tabla periódica o enviamos a los estudiantes a la tabla periódica y nos pueden deducir. Entonces, una de las soluciones a esta situación la planteó Schrödinger con su ecuación independiente del tiempo, la cual vamos a describir en términos muy generales para un nivel básico o de principiantes. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo predice que las funciones de onda pueden tener la forma de ondas estacionarias, también denominados estados estacionarios, o que en algún momento también se le llama orbitales, comillas, o como orbitales atómicos, o los orbitales moleculares, que también dependen de esta solución de la ecuación de Schrödinger. Estos estados son importantes y si los estados estacionarios se clasifican y se pueden comprender, entonces es más fácil de resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para cualquier estado. La ecuación de Schrödinger independiente de tiempo es la ecuación que describe los estados estacionarios, en este caso en particular la que estamos señalizando el día de hoy. Y solo se utiliza cuando el hamiltoniano no es dependiente del tiempo. Sin embargo, en cada uno de estos casos, la función de onda total seguirá dependiente del tiempo. Esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, donde sí es la función de onda, el operador hamiltoniano E significa energía, y el operador hamiltoniano aquí hemos subrayado a lo que deriva. El operador hamiltoniano deriva o significa, es igual a h barra al cuadrado sobre 2m por la laplaciana al cuadrado más v. V significa la velocidad, la energía potencial de la partícula. La laplaciana la podemos desarrollar
con las segundas derivadas parciales y conduce a la caracterización o parametrización de los ejes X, Y y Z de una partícula monodimensional. H barra al cuadrado sobre 2m por la laplaciana al cuadrado nos conduce a la energía de la partícula. Y como dijimos hace un instante, la V allí significa energía potencial y la M la masa de esa partícula. Continuando con la descripción de la lectura que podemos darle a esa ecuación de Schrödinger, no la vamos a deducir, puesto que es para un nivel, como dijimos hace un instante, básico o de principiantes en estos aspectos, y no es para asustar, sino más bien para introducir en este magnífico mundo. H barra está relacionada con el momento angular y es la constante de Planck, pero reducida. Y el que hizo esta reducción, esta caracterización o parametrización de la constante de Planck reducida fue Dirac. Y también se le conoce con el nombre de la constante reducida de Dirac. Continuando con la discusión en la cual estamos planteando, podemos establecer que esta ecuación de Schrödinger, cuando el operador hamiltoniano actúa sobre cierta función de onda, la función de onda, cuando el operador hamiltoniano actúa sobre esta función de onda y el resultado es proporcional a la misma función de onda, entonces se deduce que esa función es un estado estacionario. Se deduce que esa función es un estado estacionario y la constante de proporcionalidad E es la energía de la función de onda. Es decir, la constante de proporcionalidad E es la energía del estado de la función de onda. Entonces, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, en terminología de álgebra lineal, es una ecuación con autovalores. Y una conocida aplicación de la ecuación de Schrödinger no relativista para una partícula simple moviéndose en un campo eléctrico, y se hace la aclaración, pero no en uno magnético. Una vez que hemos hecho una descripción general del significado de esta ecuación de Schrödinger, podemos establecer que ella nos lleva a solucionar algo que aparece en los textos de química regularmente, pero los profesores pasamos por encima. Y es que de esta ecuación nos permite luego parametrizar y deducir tres números cuánticos que los profesores regularmente trabajamos y los estudiantes también. Esos tres números cuánticos son el número cuántico principal o de nivel de energía, que se simboliza con la letra N y que nos indica la probabilidad mayor de encontrar a un electrón, Está el segundo nivel de energía, el segundo número cuántico, que es el número cuántico llamado azimutal. Este número cuántico azimutal nos describe la forma de los subniveles de energía. Los subniveles de energía se han parametrizado o caracterizado como los subniveles S, donde el número que está como exponente significa la cantidad de electrones que puede alojar. En este caso el S hasta 2 electrones, el P hasta 6, el D hasta 10 y el F hasta 14. Estos son los subniveles de energía y el número cuántico segundo o azimutal nos da la forma de ese subnivel de energía que en la próxima diapositiva vamos a observar cómo es esa forma de esos subniveles de energía. Y el tercer número cuántico que nos soluciona la ecuación de Schrödinger
es el número cuántico magnético. ¿Qué es el número cuántico magnético? Es el cambio de energía de un orbital atómico en un campo magnético. Es el cambio de energía de un orbital atómico en un campo magnético. Esa es la respuesta a esta situación relacionada con el número cuántico magnético. Estos tres números cuánticos se deducen de esta ecuación de Schrödinger, de la ecuación de Schrödinger. Es decir, es la ecuación de la que da el comienzo a la mecánica cuántica, es decir, a la física moderna. A la física moderna, obviamente, ella se soporta bajo los comienzos históricos de la mecánica cuántica con Max Planck, señor Albert Einstein, entre otros. Hay un cuarto número cuántico que no se dedujo a partir de esa ecuación de Schrödinger, y es el número, el de número spin, el cuarto número cuántico, que es el de spin. Ese número cuántico de spin lo dedujo Dirac, y Dirac se le acredita a Dirac tiene un significado bastante interesante, y es el giro que establece sobre su propio eje la partícula, que en este caso podría ser el electrón. Aquí entonces tendríamos los cuatro números cuánticos, donde los tres primeros números cuánticos, nivel de energía, azimutal y magnético, se deducen de la ecuación de Schrödinger, y el cuarto número cuántico, el de spin, se deduce de la ecuación propuesta por Dirac. Vamos entonces a señalar que esta situación nos lleva a relacionar luego el diagrama de cómo se puede realizar la distribución de los electrones en cada uno de los elementos químicos. Este diagrama nos lleva a la distribución de esos electrones y luego a una parametrización y caracterización de las propiedades periódicas que nos permiten ubicar a estos elementos químicos en determinados sitios de la tabla periódica. No sin ello vamos a dar una caracterización de lo que puede significar cuando un elemento químico tiene una configuración al terminar esta distribución de la manera siguiente. Es decir, si un elemento químico llegase a tener una distribución de la manera siguiente, esto significaría que el 6, que está como coeficiente de su nivel de energía, en este caso S, esto significaría que ese número es el nivel de energía, es decir, que tiene 6 funciones o densidades donde existe la probabilidad de encontrar a esa partícula llamada electrón, y que nosotros le llamamos el nivel de energía, y que también se le da el nombre en la tabla periódica de la caracterización del periodo, Es decir, que esto es análogo al periodo. Y la letra corresponde al subnivel de energía, que en este caso es el S. El número que queda como exponente corresponde a la cantidad de electrones que quedan alojados en ese último nivel de energía. Es decir, que si en el 6 tenemos el subnivel S y un 1 como exponente, significa que tiene un solo electrón. Este electrón me va a representar en una nomenclatura histórica, nos puede representar la designación del grupo al cual pertenece o se encuentra este elemento químico. Es decir, que podría ser el grupo 1. Y como terminó en la distribución en el subnivel S, entonces le vamos a asignar una letra A y le llamaríamos los elementos representativos de la tabla periódica. Cuando terminan en la configuración electrónica,
En los subniveles S o P se le dice que son los elementos representativos de la tabla periódica y se les ubica una letra A. Cuando terminan en esa configuración, en D o F, entonces le llamamos o le designamos la letra D y le llamamos los elementos no representativos de la tabla periódica. Continuando con esta discusión, esta es la representación del segundo número cuántico, o el azimutal, que nos da la forma de los subniveles de energía. En este caso, la forma del subnivel de energía S es esférica. Y es casi que la manera como nosotros representamos casi la mayor parte de la distribución o la estructura del átomo en los diversos elementos químicos, en la química. Entonces nosotros siempre ubicamos forma esférica. Y resulta de que cuando estamos ubicando los electrones del P, el P, obsérvese que él tiene una distribución en los ejes, tiene tres distribuciones que son en el espacio, que son en los ejes X, Y y Z. X, Y, aquí está Z y Y, o Y y Z. Y esto nos daría otra manera de representar a esa densidad de electrones que aparecen en los orbitales atómicos de un átomo. Y el D tiene estos son la forma de los subniveles y este sería el F. Continuando con esta parte, entonces quiero significar lo siguiente. La distribución de esta manera nos puede llevar a concluir lo siguiente. En el S solamente se pueden alojar hasta dos electrones. En el P se pueden alojar 6 electrones, pero esos 6 electrones no se ubican de cualquier manera. Esos 6 electrones se distribuirán, van a quedar distribuidos de acuerdo a unas reglas y parametrización que se le ha hecho en grupos como de A2, es decir, ellos van a quedar de A2. Entonces aquí en esta parte del PX tenemos los 2 electrones, aquí en el PZ tenemos otros 2 electrones y en el PY tendríamos otros 2 electrones para un total de 6. Entonces podemos decir que el subnivel P está subdividido en tres partes, de las cuales cada una tiene la posibilidad de alojar 2 electrones. Y esos electrones deben de quedar de manera antiparalela, es decir, uno hacia más un medio y uno hacia menos un medio, y eso nos da el giro sobre su propio eje, es decir, el spin que no parametrizó o no solucionó la ecuación de Schrödinger. En el subnivel D, como puede alojar hasta 10 electrones, entonces tiene que ubicarse en 5 regiones, 5 por 2, 10. Entonces aquí están los nombres de los subniveles D. Entonces 2 electrones, 2, 4, 6, 8, 10. Y el subnivel F, que es mucho más complejo, puede alojar hasta 14 electrones, entonces tendría 7 regiones. Los electrones se ubicarían en 7 regiones en el espacio. Entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahí estarían los 14 electrones. Recuerde que no pueden quedar ambos, por ejemplo, apuntando hacia una misma parte. Cuando tenemos los 2 electrones aquí, en este eje, o aquí, no pueden quedar ambos hacia el mismo lado, tienen que quedar de manera antiparalela, es decir, cumpliendo con el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli también es una parametrización de la mecánica cuántica, donde se establece que no pueden existir dos fermiones con los 4 números cuánticos idénticos. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos? El número cuántico principal o del nivel de energía, el número cuántico secundario o azimutal,
que nos da la forma del subnivel de energía, que es el que estamos señalando aquí, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. En ese mismo orden de ideas, entonces podemos establecer que como no pueden estar esos cuatro números cuánticos idénticos, entonces hablamos que existen dos fermiones. O sea, no pueden existir dos fermiones con los cuatro números cuánticos idénticos. ¿Y qué son los fermiones? ¿Qué son los fermiones en la mecánica cuántica? Los fermiones son uno de los dos tipos básicos de partículas elementales que existen en la naturaleza. Y ellos pueden presentarnos un spin semi-entero en el modelo estándar de la física, y existen básicamente dos tipos de fermiones. ¿Cuáles son esos dos tipos de fermiones? Esos dos tipos de fermiones son los quarks, donde encontramos a los protones y los neutrones, y son los leptones, donde encontramos a los neutrinos, que tienen unos valores de 1/2, y encontramos a los electrones, que tienen valores de más o menos 1/2. Para esta situación, nosotros de clase del día de hoy vamos a hablar de los leptones, en este caso particular de los electrones. Es decir, cada flechita de esta nos está representando el leptón. Un leptón llamado electrón, que va a tener más 1/2 cuando está dirigiéndose hacia arriba, cada vez es un electrón, y menos 1/2 cuando está dirigiéndose el electrón hacia abajo. Entonces, continuando con esta discusión, vamos a realizar la configuración electrónica según el número atómico de un átomo. Nos están diciendo que el número atómico se simboliza con la letra Z, y ese número atómico, hablando de este átomo en particular, establece que P+, que es el protón, también es igual a 17, es decir, que si tenemos número atómico 17, que es el que nos da la tabla periódica regularmente, allí no nos simbolizan o no nos hablan de protones y de electrones, sino que nos hablan del número atómico. Si el número atómico tiene un valor de 17, entonces ya conocemos el valor de los protones o de las partículas positivas que están en el núcleo del átomo, que son 17. Y a su vez también conocemos los electrones, que son las partículas que a nosotros nos interesan mucho en la química, que nos interesa demasiado en la química, porque son las que intervienen en las reacciones químicas, en las transferencias o en el compartir esos electrones, esas clases de fermiones o leptones para formar las moléculas. A simboliza la masa atómica o el peso atómico. Se le llama masa atómica o peso atómico cuando estamos hablando de un elemento químico, y se le llama masa molecular o peso molecular cuando hablamos de un compuesto químico. Cuando estamos hablando de un elemento químico es el que está formado por átomos, y un compuesto químico es el que está formado por dos o más elementos químicos, Ese es un compuesto químico, y la parte mínima del compuesto químico es la molécula. La parte mínima, siguiendo con el desarrollo histórico, ya sabemos que no es así, es el átomo. De un elemento es el átomo. Sí, entonces, si tenemos la masa atómica que vale 35, este es el número de neutrones, que también son las partículas que se ubican en el núcleo del átomo, es decir, será igual a 18. Entonces, la suma de los protones y de los neutrones me dará la masa atómica. ¿En dónde se ubica la masa atómica de un átomo? En el núcleo. Estas partículas se encuentran en el núcleo. Entonces, continuando con esta discusión, vamos a realizar la distribución, o sea, vamos a ubicar la forma como se encuentran distribuidos los electrones de este átomo, cuyo número atómico es 17, por consiguiente tiene 17 electrones. Entonces podemos empezar de la siguiente manera. Vamos a establecer que llegamos a un primer nivel de energía, que es el S, con 2 electrones. Continuando, entonces llegamos a el nivel 2, subnivel S con 2 electrones. Entonces ya tendríamos 2 más 2,
4 electrones. Tenemos que llegar hasta 17. Luego seguimos y llegamos a el 2p, 6. Este me aporta 6 electrones. Esos entonces tendríamos 2 más 2 serían 4, más los 6 que nos aporta el p serían 10. Luego, continuando con la situación, llegamos al 3s, entonces serían 12 electrones, y luego llegamos al 3p, al 3p. El 3p en el subnivel p, recuerde que pueden utilizarse hasta 6 electrones, pero yo aquí no puedo ubicar los 6 electrones porque entonces estaría hablando de ubicar 18 electrones en su total, según la suma que estamos haciendo, 2, 4, 10, 12, y si ubicamos 6 serían 18. Entonces yo puedo ubicar menos de lo que le soporta este subnivel, pero no puedo ubicar más. Y eso lo hago para llenar lo que me está estableciendo el número atómico, en este caso particular del átomo. Entonces aquí ya tendría nomás que ubicar el valor de 5 para el P. En su total entonces tendría 17 electrones ya distribuidos. Cuando un átomo termina su configuración electrónica utilizando 2 o más subniveles de energía, se debe, dos o más niveles de energía, se deben de sumar los electrones, de ese respectivo nivel de energía, y eso me dará el grupo. Entonces, en la nomenclatura antigua, entonces esto sería 2 más 5, sería perteneciente al grupo 7. Y como terminó la configuración en P y E o S, entonces le colocamos la letra A, o sea, 7A. Lo simbolizamos regularmente con números romanos. Aquí lo estamos señalando, 7A. 7A. Y como su configuración electrónica utilizó hasta el nivel de energía 3, entonces decimos que pertenece al periodo 3. Los periodos en la tabla periódica, nosotros los simbolizamos, establecemos que ellos están de manera horizontal, es decir, que todo lo que quede sobre la línea horizontal, decimos que pertenecen a esos elementos al periodo 3, por consiguiente tendrán 3 niveles de energía, 3 orbitales para hacer la distribución de los electrones. Hablando en cuántica, serían las densidades de nubes electrónicas. Y los grupos están dados de manera vertical, y todos los elementos químicos que queden sobre esa misma vertical, pues nos establecerá que pertenecen al mismo grupo. Ahora bien, una vez que hemos desarrollado ya la configuración electrónica de estos átomos, entonces establecemos que con los electrones que quedan dispuestos en el último nivel de energía, que en este caso fue el 3, entonces vamos a hacer una distribución de ellos, según como están utilizando los respectivos subniveles de energía. Aquí tenemos, en el subnivel 3S quedaron 2 electrones, entonces aquí está el uno con spin más un medio y el otro con spin menos un medio. Luego pasamos al 3P. El P se subdivide, dijimos, en el X, Y y Z. Entonces el PX, los 2 electrones, el PY, los 2 electrones, y el PZ, un electrón, para en total tener la distribución de los 7 electrones que están en el nivel 3, utilizando los subniveles S y P. Como queda un solo electrón desapareado, podemos establecer que ese átomo va a trabajar con un estado de oxidación o carga de más o menos 1. Porque quedó un solo electrón desapareado. Y esta configuración electrónica que acabamos de hacer aquí, o esta distribución electrónica que acabamos de hacer aquí, tomando los electrones del último nivel de energía, nos indica que estamos en el estado basal o el estado fundamental. Es decir, que los electrones no han ganado, no han absorbido energía. Están con su energía en su nube electrónica de manera, digámoslo, comillas, natural o normal. Pero nosotros podemos excitar ese átomo. ¿Cómo lo excitamos?
Ese átomo se puede excitar mediante un suceso de aporte, de transferencia de energía en forma de calor, es decir, a través de luz, a través de electricidad, a través de una reacción química. Allí se pueden excitar esos electrones. Y esos electrones de este último nivel de energía, al excitarse, van a pasar a un nivel mayor. En este caso, el electrón del 3PY, cuando existe una mayor energía de la que él tiene aquí, entonces lo saca de allí a un orbital mayor, es decir, que se excita y él pasará a un nivel mayor. ¿Cuál es el nivel mayor? Del 3P sigue el 4S. Del 3P sigue el 4S, entonces él va a pasar al 4S. Pasará al 4S, entonces vamos a mirar cuántos electrones nos quedan desapareados. Por consiguiente, en el 3S, allí no hubo ninguna promoción, así se le denomina, de electrones. En el 3PX tampoco promovimos ningún electrón. En el 3PY, que habían 2 electrones y que estaba más cercano al 3PZ, que era el que estaba desapareado, fue que se promovió un electrón al 4S, que era el nivel siguiente, y él con sus respectivos subniveles. Entonces quedaron desapareados 3 electrones. Por consiguiente, tendríamos a este átomo aquí, en este caso, trabajando con más o menos 3. ¿Por qué no trabaja con 2? Porque no quedaron 2 electrones desapareados. Porque no quedaron 2 electrones desapareados, sino que quedan 3. Ahora, ¿podemos continuar desapareando o promoviendo electrones si se les sigue suministrando condiciones de energía para que exista la excitación de esos electrones? Sí se pueden seguir desapareando. Entonces, aquí se desaparea. Ya se va a desaparear el del PX y entonces este se va a promocionar a uno mayor. ¿Cuál es el que sigue del 4S? Hacemos el giro y sigue el 3D. El 3D, recuerde que se subdivide en 5 regiones. No vamos a colocar el nombre de cada una de ellas, sino que la vamos a simbolizar con D1, D2, D3, D4, D5, para no ubicar los nombres respectivos de ellos, pero ellos tienen unos respectivos caracterizaciones. Por consiguiente, buscamos cuántos electrones desapareados. En este caso, nos van a quedar 5 electrones desapareados. Por consiguiente, este átomo va a trabajar con un estado de oxidación, carga o valencia de más o menos 5. En este caso, ¿por qué no trabaja con más o menos 4? Porque esta distribución o esta promoción no permite aquí visibilizar que queden 4 electrones desapareados, sino 5. ¿Podemos seguir desapareando electrones? Sí, aquí tenemos en el último nivel otro que está apareado, entonces se sigue suministrando condiciones y se desaparea. Y como al D le caben hasta 10 electrones y él tiene 5 regiones, entonces pasaría a la segunda región del espacio donde está distribuido su nivel D. Entonces va a pasar este 3S hasta acá. Se promocionó. ¿Y cuántos electrones desapareados nos quedaron? Nos quedaron en total 7 electrones desapareados. Por consiguiente, ¿por qué no trabaja con 6? Porque no quedaron 6 electrones desapareados. Porque no quedaron 6 electrones desapareados. Entonces los electrones que quedan desapareados son 1, 3, 5 y 7. Esos son los estados de oxidación con los cuales trabaja este átomo, que se conoce como cloro. Y como aquí hubo promoción de electrones en esta parte, en esta región, hubo promoción de electrones. Cuando se promocionan electrones, entonces nosotros estamos diciendo que esa promoción fue debida a que una excitación de estas partículas. Entonces, estamos hablando del estado excitado, Para concluir esta discusión, vamos a plantear el siguiente cuestionario, que establece lo siguiente. A. Determine los estados de oxidación, el grupo y el periodo al que pertenece cada elemento químico según el número atómico 6,
y segundo el número atómico 12. B. Según los puntos del literal A, determine el A, o sea, la masa atómica, si tiene neutrones 6 para el primer punto y el número de neutrones para el segundo punto serían de 12. Asimismo, se le solicita que deduzca para cada caso la cantidad de electrones y de protones. Estamos hablando de la situación que se relaciona con el literal A y que a la vez me está implicando al literal B. Tercero, para que en una especie atómica los electrones sean promovidos y suceda el estado de excitación de esta, ¿qué debe de suceder? Entonces, ahí dejamos ese cuestionario, esos interrogantes, no siendo más por el día de hoy. Espero haber dejado, como dije en un comienzo, muchas inquietudes, más que respuestas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.